Bienvenidos a un curso práctico de tailandés. Hoy voy a hablar de la pronunciación, es decir, de las vocales, consonantes y tonos. Tailandés tiene su propio alfabeto, pero para empezar, no vamos a concentrarnos en el alfabeto, en la escritura, sino vamos a empezar con un sistema de transcripción internacional usado para la lengua tailandesa basado en las letras latinas, como veis. Es para facilitar la pronunciación al principio, pero después, por supuesto, vamos a pasar a la escritura. Vale, en cuanto a las vocales, en tailandés hay 9 de ellas. Son las siguientes: I, E, A. Este E es más cerrado que este es más abierto. Para obtener los dos tipos de E, podemos hacer el siguiente ejercicio. Podemos pasar de I a A. Vamos a obtenerlos entre los dos sonidos. Y ¿sí? Se nota la diferencia. Más abierto. Después tenemos U, O, O, A. También los dos tipos de O son diferentes. Este O es más cerrado, este es más abierto. Podemos obtener los dos tipos de O pasando de U a A. U, ¿sí? Este es más abierto. Después tenemos un sonido intermedio entre I y U, es decir, pasando de a A, obtenemos un sonido intermedio, sí, más o menos. Vale. Las vocales pueden ser breves y largas. Para obtener vocales largas hay que simplemente doblarlas. Hay que prolongar, ¿sí? Las vocales cortas. I, ¿sí? U, A, sí, es fácil. Algunas vocales forman diptongos, ¿sí? Hay 5 diptongos en tailandés. Ai es como api, ai, ao, au, ao, ua, 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 ia, ia. Los diptongos también pueden ser breves y largos. En cuanto a las consonantes, hay 20 de ellas. Son las siguientes: M, N, F, S, J, N. Sí, es una mezcla entre N y G. Es un sonido velar pronunciado aquí. N, N. Después viene W y Y. Después tenemos B, P. P es una mezcla entre B
y P, ¿sí? Entre B y P. P, como B y P pronunciados a la vez. Eso es una, una P pronunciada con aspiración, un sonido aspirado. Otra vez. B, P. Después tenemos D, T, T. Es una mezcla entre D y T. T como D y T pronunciado a la vez. Y T con aspiración. Otra vez. D, T, ¿sí? T aspirado. Es importante saber cómo pronunciar los sonidos porque cambian de significado. Por ejemplo, tanto estos como estos, ¿sí? Por ejemplo, si usamos D en la palabra di significa bueno, bien. Si usamos P, obtenemos pi. Pi significa dar un golpe. Y después tenemos T aspirado, T o T, ¿sí? Es como, significa punto en tiempo. Otra vez. Di, pi, ti. Son tres cosas diferentes. Y después tenemos G. G que es lo mismo que K. Los tailandeses no distinguen entre G y K. Por ejemplo, en la palabra gai significa un pollo. Podemos pronunciarla gai y kai. No cambia de significado, ¿sí? G y K es lo mismo. Y después viene sí, es como K con aspiración. Kai, kai significa un huevo. Entonces, gai, gai o kai significa pollo, pero kai, kai significa huevo, un huevo. Después tenemos j y chi o shi. Chi y shi es lo mismo. Los tailandeses no distinguen entre chi y shi. Por ejemplo, chan es como una planta. O shan es lo mismo. Chan, shan. Después tenemos r, l. ¿Sí? Aunque los dos sonidos cambian de significado, a veces los tailandeses usan re o l, en vez de re usan len, en vez de l usan r. Sí, por ejemplo, en la palabra arroy, que significa dulce, una delicia, sí, que algo es delicioso, sí, entonces arroy, a veces pronuncian como aloy, sí. Vale, pero más ejemplos van a venir después. Sí, después, en cuanto a los tonos, hay 5 de ellos. Voy a usar el sonido A para demostrarlo. El tono medio, ¿sí? A, medio neutro. A, lo podemos marcar aquí, así. Sí, es como medio en el diagrama. A, tono alto. A, sí crece. Es como alto creciente. A, tono bajo. A, bajo, ¿sí? Otra vez. A,
Después tenemos tono creciente, A, y tono decreciente, A, ¿sí? Otra vez, A, A, más o menos. Abajo tenemos unos ejemplos, por ejemplo la palabra mai. Si aplicamos el tono medio, mai, eso significa una milla, ¿sí? Para medir la distancia. Tono alto, mai, es un elemento interrogativo usado al final de las frases interrogativas. Tono bajo, mai significa nuevo. Tono creciente, mai, significa seda. Tono decreciente, mai, significa no. Negación, ¿sí? Después tenemos otro ejemplo, la palabra ma. Aquí tenemos A larga, ¿sí? Si usamos el tono neutro, medio, tenemos ma, eso significa venir. Tono alto, ma, ¿sí? Ma significa caballo. Y el tono decreciente, perdón, creciente, ¿sí? Porque crece, ma, eso significa perro, un perro, ¿sí? En cuanto al tono bajo y decreciente, no existe, ¿sí? No hay significado, no hay ningún significado si usamos el tono bajo o decreciente en cuanto a la palabra a. Y después tenemos la palabra cow, tenemos un diptongo largo, au, sí, a, más o, sí, entonces cow, si aplicamos el tono bajo, obtenemos cow, eso significa noticias. Y después tenemos tono creciente, cow, eso significa blanco, el color blanco. Y en cuanto al tono decreciente, cow, eso significa arroz. Como vemos, algunas palabras no tienen algunos tonos, ¿sí? La verdad es que la mayoría de las palabras tailandesas no tienen los 5 tonos, ¿sí? Solo algunas. Mai es uno de los ejemplos muy, digamos, excepcionales, sí, que tiene los 5 tonos, pero la mayoría de las palabras tiene como 2, 3 tonos o un tono, ¿sí? Entonces no es así que todas tienen 5 tonos, no. Sí, vale, entonces es todo para hoy. En las clases siguientes vamos a hablar de ejemplos y las primeras palabras, ¿sí? Cotidianas. Muchas gracias.